Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elena Vera, soy estudiante de la Tecnicatura Superior en Preceptor. En el marco de la cátedra Seminario Taller de Investigación 2, tenemos el agrado de entrevistar al señor Ariel Vera y a su esposa, la señora Emma Nas, ambos docentes jubilados que dedicaron más de 30 años a la educación en una escuela de educación intercultural bilingüe en la aldea Perutí, ubicada en el Alcázar. Hola, ¿cómo están? Hola. Para empezar, me gustaría saber cómo aparece la posibilidad de trabajar y de vivir en Perutí. Eh, Nosotros trabajábamos en una colonia en Campo Grande hace varios años y teníamos intención de salir de Campo Grande para poder trabajar los dos juntos en una misma escuela. Y bueno, comentamos esa inquietud a un amigo y él les comenta esta inquietud al Instituto Montoya, a Monseñor Kemmerer. Y Monseñor Kemmerer, que estaba a cargo del proyecto que había en la aldea Perutí, un día aparece a nuestra casa a buscarnos para venir a trabajar a Perutí. En ese momento ya ustedes estaban ya constituidos como una familia, ya tenían hijos. ¿Cómo fue tomar la decisión de salir de Campo Grande para terminar viviendo en una comunidad guaraní? La decisión de salir y trabajar en la frontera, en realidad era esa un poco la decisión. Cuando apareció esta posibilidad de ir a trabajar en una escuela indígena, era más bien ir a otro lugar porque ninguno de los dos tenía un trabajo seguro, firme en la docencia. Y la propuesta era ir a una escuela donde, o sea, la casa donde íbamos a vivir estaba a un paso de la escuela, ahí no íbamos a pagar luz, no íbamos a pagar agua, teníamos ya dos hijos y vos estabas embarazada de Franco, del tercero. Por lo que recuerdo, en aquel tiempo no fue una decisión difícil en ese momento de tomar. No sé, debe ser por los ímpetus de la juventud, porque éramos jóvenes los dos. ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 23. Yo tenía 22. ¿Y su familia cómo reaccionó? ¿Ellos apoyaron, se preocuparon, hubo prejuicios? En principio, en ese momento no había mucho conocimiento sobre la realidad indígena de la provincia. Casi nadie sabía que había una escuela en una comunidad indígena. Perutí es una de las primeras escuelas en una comunidad indígena. Y entonces era casi ir a trabajar a otro lugar, no importaba si era indígena o no. Sí les movilizó mucho que nos vayamos lejos. Era lejos de nuestra casa y bueno, y separarse de la familia, de los nietos, no fue fácil para ellos. Pero el que vivamos en una comunidad indígena, la verdad que no resultó para nada ni prejuicios ni de ningún tipo. Era solo porque estaba alejado, estábamos solos en el medio del monte sin vehículo. Y yo embarazada con dos bebés. Eso sí les preocupaba. ¿Cómo fue el primer día que pisaron la aldea? Ustedes me imagino que venían con ya una idea de cómo iba a ser y cómo fue la realidad, cómo fue llegar ese día. Nosotros, antes de ir a instalarnos y a vivir y a empezar a trabajar en la escuela, fuimos a visitar, fuimos a ver el lugar, fuimos a conocer la escuela, a conocer la casa donde en ese momento eh, podríamos vivir. Y bueno, nos gustó el lugar. No sé, yo recuerdo sobre todo la escuela. Era una escuela de madera, muy chica, pero en esos momentos estaban en bastante buenas condiciones. Este, eh, bueno, y la casa, como te decía, la casa está muy cerquita de la escuela. ¿Y recuerdan cómo reaccionó la comunidad en sí al ver llegar a una familia?
usted es docente, sí, pero venía una familia a instalarse dentro de la comunidad. El tema era que esa escuela pertenecía a un proyecto anterior donde había maestros paraguayos que estaban instalados en esa casa. Ellos vivieron 10 años ahí, eran todos personas solteras, era un grupo de docentes todos solteros. Cuando nosotros llegamos con nuestros hijos y como son en las comunidades, ellos, los niños estaban todos alrededor nuestro, estaban todos jugando con nuestros hijos y estaban todo el día en casa, nos ayudaron a bajar las cosas, ellos estaban felices, en realidad son los niños los que vienen a recibir. Y la verdad que nos sentimos bienvenidos en ese momento. Al llegar a la escuela, el primer día de clases, ¿con qué escuela se encontraron? ¿En qué condiciones estaba esa escuela? La escuela, yo te decía hoy, está en las condiciones, o sea, en buenas condiciones. El proyecto que se había hecho ahí había dejado una escuela humilde, pero linda. Y bueno, nosotros fuimos como maestros, había una docente que estaba trabajando ahí, de quien nosotros esperábamos las directivas, y nos encontramos con un mundo completamente diferente al que conocíamos en el ámbito de las escuelas comunes, por decirlo de alguna manera. Sobre todo porque hablaban otro idioma, la escuela tenía otro ritmo, se manejaban de una manera completamente distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados y lo que nosotros esperábamos. Nos sorprendía cada cosa que hacían nuestros alumnos, y después más adelante fue como que un montón de estructuras nuestras que dábamos por las formas de trabajar y de enseñar se fueron cayendo, pero ese primer día fue como correr una cortina y empezar a ver un mundo nuevo. ¿El idioma fue una barrera para usted o para los chicos? Una particularidad de Pelutí es que ellos eran bilingües estructurales, los niños en realidad hablan los dos idiomas fluidamente. Eran muy pocos los chicos que hablan solo en verdad hasta hoy. Son las familias más cerradas, que se alejan del centro, digamos. Pero en general hablaban muy bien el castellano, cosa que no nos obligó a nosotros tampoco a hacer mucho esfuerzo pero con nosotros se comunicaban en castellano y automáticamente se daban cuenta y hablaban en guaraní, con su compañero, con los otros. Pero eso nos facilitó muchísimo a nosotros también. ¿Cómo fue ser una familia no guaraní dentro de una comunidad guaraní? Bastante complejo, porque nosotros tenemos una cultura y una estructura de formación familiar y cultural diferente. Después, en algunas partes, nos producía hasta conflictos internos. Nosotros tenemos culturalmente una alteridad que después nos explicaban, la alteridad irreductible, que es como nosotros fuimos formados. Es lo mismo que ellos en su cultura fueron formados así, y en eso siempre hay puntos de choque, de confrontación, de fricción, pero gracias a Dios no era de choque y de fricción, sino era de descubrir y de profundo respeto. Ellos tienen mucha más libertad, los chicos son libres, juegan con libertad, y yo tenía mucho miedo, no quería que los chicos estén corriendo por ahí, pero vas descubriendo, y por suerte ellos tenían esa amable manera de hacerme ver las cosas. Y yo cuando llegamos, me acuerdo que una vez, al poco tiempo, vino el gobernador a la escuela y nos hicieron un reportaje y me preguntaron qué yo pensaba hacer, y yo dije que yo traía muchas cosas para enseñar. Y después me reía porque decía, en realidad no tuve nada para enseñar, aprendí muchísimo, aprendí a hacer de otra manera, o sea, vivir en la comunidad te hace ser de otra manera.
es inevitable vivir. Yo creo que también Dios hizo que pase así, que vayamos a vivir adentro de la comunidad. Nosotros no era que íbamos y salíamos, nosotros estábamos ahí adentro, no había otra opción, estabas conviviendo día y noche adentro de la comunidad. Nosotros pasamos los dolores que pasó la comunidad, la pérdida de los hijos, el dolor del hambre que pasaron mucho tiempo, la lucha por sus derechos, por mantener su cultura. Es una lucha cotidiana, no es una lucha que ay, voy a salir a decir, sino todos los días. Y yo creo que eso también nos formó a nosotros y aprendimos a admirar, a amar la cultura Ngbla, porque tuvimos esa suerte de poder estar adentro de la comunidad durante casi 10 años. ¿Qué creen que fue lo más lindo, lo más difícil de ver crecer a sus hijos dentro de la comunidad? Yo creo que por ahí las oportunidades, nosotros le podíamos dar oportunidades a nuestros hijos. Un poco te condiciona decir, bueno, mis hijos van a tener estas oportunidades y los chicos de la comunidad no van a tener estas oportunidades. Pero a veces eso también se relaja cuando ellos tienen otras necesidades y no son las nuestras. Las necesidades son diferentes, o sea, nuestras expectativas para nuestros hijos son diferentes a las expectativas que tiene la comunidad y en eso hay que aceptar. O sea, cuando un miembro de la comunidad dice, un niño de la comunidad que quiere ser doctor, te dice voy a ser doctor para ayudar a la comunidad, porque quiero volver a la comunidad y ayudar a la comunidad. No va a decir soy doctor para desarrollarme y ser una persona independiente como nosotros pretendemos en nuestra cultura. En nuestra cultura es absolutamente individual y en la cultura de ellos es comunitaria. En nuestro caso no se va a dar, porque nosotros venimos de una cultura que no es comunitaria, es de desarrollo individual. Entonces se van separando los caminos, somos diferentes y aceptar esa diferencia es un gran desafío. Yo no voy a ser Ngbla, no soy Ngbla, no voy a lograr ser Ngbla. Y ellos cuestionan también al que quiere ser Ngbla, más Ngbla que Ngbla, como ellos dicen. En realidad nosotros somos diferentes, somos formados y estamos en una cultura diferente, pero amar las diferencias, eso es, valorar esa diferencia. Yo admiro y valoro profundamente lo que ellos son. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? Vivimos en la comunidad 10 años aproximadamente. Después de vivir tantos años dentro de la comunidad, decidieron salir de ahí para vivir en la casa donde estamos ahora, ¿no? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Un poco nuestra hija mayor ya tenía que empezar el secundario y en la comunidad no había secundario. Cuando conversan entre ustedes sobre aquellos primeros años, ¿hay algún momento, alguna persona, algún recuerdo que les haga brotar sentimientos de alegría, de emoción, que les haga sonreír? Yo creo que el encuentro con las mujeres mamá tan sufridas, tan necesitadas de lo material a veces porque que no tengan como recurso de su cultura el monte para criar a sus hijos, empezó a crear necesidades y acompañar a esas mamás y que ellas me acompañen a mí y que me entiendan a mí como mamá. A mí, o sea, mis amigas hoy son esas mamás que estuvieron cerca, que se rieron a pesar de a veces en el dolor que ellas estaban viviendo, se reían, me comprendieron. Para mí esos son los recuerdos, o sea, siempre están las caras de estas mujeres. A mí, tengo miles de recuerdos hermosos con quienes hoy son mis amigos en la comunidad y que siempre, siempre me trataron como uno más. O sea, y eso a mí siempre me gustó porque también me ubicó dentro de la comunidad, en el lugar donde tenía que estar. Y bueno, la sencillez, las risas de
de ellos, de los padres, de los alumnos. Y bueno, y para finalizar, ¿lo volverían a hacer? Yo creo que nosotros no nos imaginamos nosotros sin haber pasado por este camino. Sí, sin duda, lo volveríamos a hacer. Muchísimas gracias.